Bueno, para iniciar, el Senado de la República discutió un dictamen por el que reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia. Estas reformas plantean crear o convertir al IFAI en un organismo autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Así se dio la discusión, vamos poco a poco. El senador Enrique Burgos señaló que las comisiones plantearon una adición de un segundo párrafo a la fracción primera del artículo 105 con relación a las controversias constitucionales. Y prever expresamente como organismo constitucional autónomo con plena legitimación activa para interponer una controversia constitucional al nuevo organismo garante que se crea mediante la propuesta de reforma al artículo 6º constitucional. Lo anterior sin demérito de colocarlo en la misma situación que todos los organismos constitucionales autónomos en cuanto a la legitimación pasiva en materia de controversia constitucional. Bueno, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales también señaló que uno de los asuntos más fuertes de la discusión fue el tema de la controversia constitucional. Se trata de establecer una modalidad del procedimiento de controversia constitucional y la factibilidad de que la Corte conozca y resuelva sobre actuaciones de órganos constitucionales autónomos entre sí o con relación a los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión, siendo ello aplicable al organismo garante que se propone crear en el artículo 6º constitucional. Bueno, aseguró además que con las modificaciones se concreta el surgimiento de un Sistema Nacional de Información Pública y sus garantías de transparencia. Es que solicito respetuosamente a los miembros de esta Asamblea que en su oportunidad y con convicción en pro de la transparencia y la rendición de cuentas, otorguen su voto aprobatorio a dicho dictamen. Por su parte, el senador Pablo Escudero Morales habló de la importancia del dictamen y de lo que representa para el fortalecimiento de la democracia para el país. Los puntos importantes es cómo estamos transformando un organismo descentralizado, por todos conocidos como el IFAI, a un organismo constitucional autónomo. Esa es la importancia de esta gran iniciativa, con la competencia que va a tener este nuevo organismo constitucional autónomo para poder revisar a los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, a los sindicatos, a los fideicomisos, a los fondos, a las personas físicas y morales que reciban recursos. Es decir, es una gran reforma en aras de la transparencia y de la rendición de cuentas. Bueno, por su parte, la presidenta de la Comisión de Gobernación señaló que la minuta representa un avance en la vida democrática del país. La transformación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es un organismo público, autónomo y que constituye una importante decisión del Estado mexicano para generar mayores estándares de vigilancia en la transparencia y rendición de cuentas de los poderes públicos. Dijo además que la participación democrática requiere de una ciudadanía informada. Destacó que el Senado da respuesta a una demanda fundamental de la ciudadanía. Dependencia en la toma de decisiones respecto de la información pública, dotar de autonomía al órgano que será el garante del acceso a la información pública, la transparencia y la protección de datos personales. El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera destacó que el tema del Sistema Nacional de Transparencia es un ejemplo de cómo se puede lograr armonizar sin centralizar una función. Creo que es un gran logro y creo que debe ser un ejemplo que nos sirva en otras materias como podría ser la electoral para evitar que sigamos con esta ansia centralizadora de este poder legislativo. Creo que en este tema sí acertamos y debe ser un sistema que nos sirva de referente. Bueno, y continuando con esta discusión, el Pleno del Senado avaló una propuesta de modificación presentada por el senador Enrique Burgos a nombre de las comisiones dictaminadoras, por las que se propuso reformar el inciso L del artículo 105 del proyecto para adicionar un párrafo en el que se establece que la Suprema Corte conocerá de las controversias constitucionales de los órganos constitucionales autónomos y entre estos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto así en el presente inciso será aplicable entonces al organismo garante que establece el artículo 6º de la Constitución.
Ya en el apartado de posicionamientos, el senador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett Díaz, dijo que se requieren órganos realmente autónomos y consideró que el dictamen implica el fin del órgano garante. El mecanismo de designación de los comisionados del organismo garante reitera, pese a innumerables fracasos, un reparto de cuotas a favor de los partidos mayoritarios. Los órganos autónomos así estructurados carecen de legitimidad democrática de origen. El senador Luis Armando Melgar del Partido Verde puntualizó que la transparencia es un principio de todo gobierno que aspira a lograr un desarrollo pleno. Indicó que la aprobación del dictamen es un avance en materia de transparencia, ya que dota al IFAI de atribuciones a nivel federal para obligar a los diferentes órdenes de gobierno a transparentar el ejercicio de los recursos públicos. Todo lo anterior sienta las bases para que el IFAI se rija de acuerdo a los principios de rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en su máxima publicidad. En conclusión, de aprobarse este dictamen, los mexicanos contaremos con un órgano independiente, autónomo y fortalecido. Para el senador Alejandro Encinas del PRD, la reforma permitirá identificar como sujetos obligados no solo a las autoridades gubernamentales, sino también a los sindicatos, las empresas y entes que actúen o reciban recursos y presupuesto o tengan contratos con los gobiernos. Los cambios a la ley lograron establecer que todo ente público o privado que reciba o administre recursos públicos será objeto obligado de esta ley. Porque quizá esta sea la ley que mejor discutimos en el Congreso, porque lo que se busca es garantizar el ejercicio del derecho del ciudadano y acabar con la discrecionalidad, y de ahí la importancia de establecer la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del IFAI para que éstas puedan ser atendidas. El senador del Partido de Acción Nacional, Fernando Torres Graciano, destacó que la reforma a la Constitución retoma las propuestas planteadas por las diversas fuerzas políticas que hace de este dictamen una reforma de gran calado en materia de transparencia. Invitó a los legisladores a trabajar en un segundo momento en materia de reformas anticorrupción. Estamos logrando fortalecer a los órganos de transparencia, sí, al órgano federal, pero también a los órganos locales. Es así como hoy estamos logrando sentar las bases de un marco legal sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información en los 3 ámbitos de gobierno. Con la reforma en materia de transparencia se establecen las bases de un sistema de rendición de cuentas que ciudadaniza la gestión pública. Así lo expresó la senadora Arely Gómez, quien destacó que la reforma constitucional busca fortalecer, modernizar y ampliar las facultades e independencia del organismo. El instituto será competente para conocer y resolver sobre el acceso a la información de un nuevo listado de sujetos obligados, en el que se contempla a cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los poderes de la Unión, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que constituye en sí misma un tribunal constitucional. Bueno, en el apartado de discusión a favor y en contra, legisladores recordaron que fue hace exactamente 1 año y 3 meses que el Senado ya había aprobado dichas reformas que ahora deberán regresar a la colegisladora. Precisaron que, como toda norma, esta reforma es perfectible y que el Senado seguirá trabajando en la materia. Sin duda estamos completando esta tarea al ampliar, como ya se ha mencionado en esta tribuna, la rectoría de estos principios a obligaciones de todos los órganos públicos exigibles a través de un organismo garante que salvaguarde los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué digo que es una batalla? Porque hemos vencido resistencias frente al principio de definitividad e inatacabilidad de las decisiones del IFAI. El dictamen que se pone a la consideración del Pleno significa un avance en la construcción del Estado democrático y por ningún motivo podría coincidir hoy, aunque sean voces de afecto y reconocimiento que tengo, que se trata de un retroceso. Hoy tenemos la oportunidad de hacer del IFAI una institución más fuerte, independiente e imparcial.
un buen avance. Sin embargo, me parece inacabado, me parece que estamos dejando pasar una extraordinaria oportunidad y que seguramente postergando para otro momento esta oportunidad. Y bien, con 88 votos a favor y 6 en contra, validaron en lo general las reformas a la Constitución en materia de transparencia. Queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto, por lo que se reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales en materia de transparencia. Bueno, y luego de que el senador David Monreal retiró su reserva al artículo 6, se procedió a la votación de dicho artículo, que fue finalmente avalado por el Pleno. Queda aprobado el artículo 6 del proyecto de decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6, 73, 76, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional. En verdad, senadoras y senadores, felicidades, es un instrumento democrático que va a ayudar mucho a nuestro país y a nuestros conciudadanos.